Buenas, hoy le vamos a cambiar la batería a este BMW Serie 1 y las vamos a ver cómo codificarla o registrarla en el coche. Le tenemos que decir que le estamos poniendo una batería nueva por el tema de los alternadores inteligentes para saber en todo momento qué tipo de carga tiene que ir metiendo. Pues vamos a levantar la alfombrilla esta y nos lo encontramos aquí. Para poder quitarla tendremos que quitar esta chapilla de aquí, que vemos que tenemos aquí el tornillo este de 10 y ese de 10, que tenemos este puente para poder sacar la batería. Y luego nos encontramos otro tornillo de 10 allí abajo, que es la que lo coge, para quitarle también los tornillos estos. Tendríamos que quitarlos. A ver, pulsamos esta patilla del medio un poco para la izquierda y tiramos de la tapilla para arriba. Sí. ¿Qué necesitas? Y en esta chapilla cogemos y levantamos esta tapilla roja también para acceder. Aquí accederíamos a la borna positiva, a un tornillo de 10 y aquí a un tornillo de 13 para poder quitar esto. Que tenemos las dos tuercas quitadas de 10, sacamos el soporte. Soltamos también con el tornillo de 10, el que pilla la batería, y ya vamos a quitar las bornas. Vamos a empezar por quitar el de 13 y quitamos las dos bornas, tanto el negativo como el positivo. Vamos a quitar primero la borna negativa. La tiramos fuera. Quitamos la positiva. Aflojamos el de 13. Ahí justo. Ahora os explico cómo quitar estas pestañillas. Ahora os explico cómo meterle el destornillador cuando lo tengamos otra vez puesto. Vamos a ver esta lañilla que hay aquí, para que el cable no se quede muy tenso. Damos ese. Quitamos la borna positiva. Tenemos que quitar también el respiradero de la batería y ya tiraríamos de ella para arriba. Apuntamos el soporte a ver si así podemos colarla, porque si no luego nos va a ser más difícil. Qué sucio está. Ay. Pues parece que ha entrado, es mejor apuntarlo, lo del soporte. Metemos la borna positiva. Tocamos la placa. Esto para no generar chisporreteo, lo vamos a sentar el tornillo de 13. Y ahora la borna negativa la ponemos lo más rápido posible para evitar eso, chispas. Ahí, con decisión la metéis. Y ya vamos a apretarle las dos bornas, la negativa y la positiva,
Como vemos, la luz del maletero ya la tenemos encendida. Tenemos ya alimentación en el coche. Vamos a apretar el tornillo de 10 del soporte de la batería. Lo dejamos apretadito. Digo, ya me estaba haciendo largo el apriete. Digo, qué raro. Damos un apretoncillo. Y el respiradero de la batería, que fijaros donde lo tenemos. Le quitamos el respiradero a la vieja, se lo ponemos a la nueva, que lleva el orificio ahí en el lado, y enchufamos nuestro macarrón. El puente para poner aquí en el tanquillo. Bajamos las pestañillas, ya lo tenemos todo apretado. Y el siguiente paso, codificarla o registrarla en el coche. Vamos a coger la diagnóstica y lo hacemos. Vale. Entramos en registrar cambio de batería. Hemos cogido esta diagnóstica AutoFix porque la mía no habría que comprar el paquete de Full Function de BMW, que en este caso nos valdría 52 €, pero en esta diagnóstica que tiene el compañero lo tiene gratis, entre comillas. Pues le damos a registro de batería y aquí leemos registrar el reemplazo de la batería. Ahí, aceptamos. Y ahora nos muestra varios pasos. Ingrese el cambio de batería misma capacidad, F1. Ingrese el cambio de batería mayor o menos capacidad, F2. Y la tercera, ingrese el cambio de batería de plomo ácido normal a alfombra de vidrio absorbente AGM batería. Bueno, ahí es donde cambio de batería de plomo. Eso es por si tienes una de plomo ácido, claro. Y la pasa AGM. Como nosotros tenemos AGM y metemos la misma batería con misma capacidad, 80 amperes, pues le damos a F1. ¿La batería recién instalada es un componente original? Sí. Hay un código de matriz de datos en la etiqueta de la batería recién instalada. Nota: si no se puede leer el código de la matriz de datos, continúe con el no. No. Hay un número de proveedor y un sello determinado de la batería en la etiqueta de la batería recién instalada. Le damos a que no. El reemplazo de la batería se ingresa en la electrónica del motor. Aquí ya nos dice último cambio de batería, 127.000 kilómetros. ¿Cuántos tiene ahora? Claro, porque ya nos está diciendo la que estamos poniendo nueva. Poco varía nada, de los días. Pues continuamos. El siguiente paso, se restablecerá la fecha y la hora del vehículo. Seguimos. Ya ha guardado la fecha y hora. Continuamos. Función de servicio completada. Pues ya tendríamos nuestra batería, digamos, registrada en el vehículo, que estos con los alternadores inteligentes son un poco delicados para todo eso, y ya tendríamos la instalación hecha. Bueno, pues espero que como siempre os haya servido el vídeo de algo. Si ha sido así, dadle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.